por nuestro columnista, el señor Juan Pablo Enríquez, que ya está en línea. ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Qué dice? Buenas tardes, ¿cómo les va? Jorge, Adriana, ¿cómo andan? Tiene que ver con el Día de la Tradición, Sí, por escuchar supuesto. nuestro folclore popular. Cafrune para mí es el número uno de todo esto y Mira vos. esta canción del Chango, es un Chango Rodríguez creo que se llama. Exactamente. Historia Chango Rodríguez. preso, es una letra extraordinaria, digamos, para disfrutar en Exactamente. este día así. Preso por una muerte que tiene varias versiones, pero que lo llevó a la cárcel. De allí esa frase de tuve que hacer un alto por un toro mañero. Y bueno, ahí está, cantándole a la luna que se acercara a la reja, para mitigar un poco lo que era esa condición, ¿no? Condición de estar privado de la libertad. Tal cual. Una historia... Bueno, toros mañeros, tenemos varios mañeros. ¿Qué te parece? ¿No? Exactamente. Que nos obligan a hacer un alto, ¿no? Sí. Hay Bueno, que hacer un alto para analizar a varios mañeros que vienen generando ciertas incongruencias para el funcionamiento de nuestra economía. Y hace unos minutos terminó la conferencia de prensa del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, junto a la ministra de Salud, Carla Bisotti, y autoridades de las cámaras farmacéuticas de la Argentina, generando un esquema de congelamiento de remedios, ¿no? De precio de los remedios más importantes, será conocer luego la grilla y demás, retroactivos al 1 de noviembre hasta el 7 de enero, y también con el objetivo de poner en discusión justamente el esquema de formación de precios que se da en los remedios. Fíjense un dato: en la Argentina hay 359 laboratorios, pero solamente 10 venden el 50% de la totalidad de remedios y 20 venden el 70%, ¿sí? Como para que vayamos teniendo un nivel de reflexión sobre lo que significa la concentración económica también en la industria de los remedios. Fíjense que uno de los más ricos de la Argentina, dentro de los 10 más ricos, es el dueño de Roemer, que justamente lleva el mismo apellido que su corporación económica, y también forma parte de ese esquema de formadores de precios en el rubro. En el último año los remedios han tenido un crecimiento del 65,9% en promedio. Estamos hablando que es muy por encima de la inflación. Entonces, obviamente, y festejamos esa medida, el Estado tiene que estar presente en este ámbito, también generando ciertas regulaciones, ¿no? Sí, por supuesto. Yo también soy partidario de la regulación del Estado, porque la libertad de mercado que pregonan es un aquelarre en donde, bueno, el que quiere pone el precio que quiere, y esto, como bien lo marca el dato que tiraste, queda en muy poquitas manos, que tienen cada vez más, mientras que el resto, la gran mayoría, tiene cada vez menos. Así es, justamente. Y también, teniendo en cuenta el tema de los controles, ¿se acuerdan que hace un par de meses se estableció el cese de exportaciones a la carne? Bueno, de acuerdo a un minucioso informe que estuvo realizando a lo largo de toda la Argentina, el equipo económico del CESO, se pudo determinar que si bien las reducciones son ínfimas, no hubo aumentos de precios en las carnes y se paró con ese espiral inflacionario de crecimiento de precios que venía teniendo el precio de la carne, justamente hasta tanto se tomó esa medida. Estamos hablando de meses atrás, pero que la carne hasta ese momento había aumentado el 80% en solo un año, ¿no? Eso también contribuía a afectar los bolsillos de nuestra población. Y un dato que muchas veces pasa desapercibido, y hablando también de precios, es que nuevamente en la semana que pasó se realizó un congelamiento de las tarifas de servicios públicos hasta el mes de abril de 2022, siendo que las tarifas de servicios públicos, por ejemplo, en la gestión anterior, fueron uno de los mayores componentes inflacionarios en las economías domésticas y en los niveles de las pequeñas y medianas empresas. Es un dato central también para cuidar y proteger los bolsillos. Y esta semana, también hablando de precios, estamos haciendo un surtidito de todo, en reunión que tuvo el secretario de Comercio Interior con las autoridades de las cámaras de almaceneros,
le exigieron a las autoridades nacionales la posibilidad de que existan 3 tipos diferenciales de precios, no solamente una canasta de precios congelados que son los que llegan al consumidor, sino también una canasta de precios de los productores, de los mayoristas y de los minoristas, ¿sí? Como para que se pueda garantizar la rentabilidad de cada uno de los componentes de esa cadena de valor, que muchas veces es muy dispar, ¿no? Siempre hablábamos de que el productor se queda con muy poca ganancia y que quienes intervienen en la cadena son los grandes favorecidos por justamente la formación de precios. Sí, tiene mucho que ver con los que marcan y las marcas que se dan a los precios. Esto también está muy relacionado porque las ganancias del sistema financiero están muy ligadas a todo este movimiento que vos estabas mencionando. Sí, totalmente. Fíjense un dato y acá me das pie para hacer un comentario en lo que tiene que ver con una de las noticias del fin de semana. Uh-huh. Las ganancias del sistema financiero en el último año, fíjate bien, siempre hablamos de cuánto ha perdido el salario del trabajador, ¿no? El sistema financiero ha tenido ganancias en la Argentina por 185.000 millones de dólares en los últimos 12 meses, que obviamente están atravesados por un pico de pandemia, ¿no? Pareciera que hay sectores que nunca dejan de ganar mucha plata en el país, y es ahí donde me parece que hay que atender y hay que prestar atención para ver a dónde se va ese crecimiento que tiene el país, porque no es que la Argentina este año va a tener pérdidas, sino que estamos hablando que va a tener un crecimiento entre el 9 y el 10%, todos los meses es más optimista ese crecimiento. Y es ahí donde surge también una reflexión para realizar al respecto. El expresidente se manifestó el fin de semana por televisión en un programa del periodista Marcelo Longobardi en la cadena estadounidense CNN, en relación a qué hizo con los fondos que se obtuvieron con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, y el expresidente contestó que en el año 2018 esos fondos fueron destinados a los bancos comerciales que en aquel momento tenían miedo de por si llegaba a volver el kirchnerismo. A esta altura me parece que es como una tomada de pelo muy claro, fuerte. Aparte cualquiera que pueda entender mínimamente cómo funciona esto no le daría validez a ese argumento ruinoso desde cualquier punto de vista, y no he escuchado tampoco muchos repudios. Es más, me gustaría que ante esas declaraciones, porque uno de los grandes problemas que atraviesa el país, sea citado justamente al Congreso de la Nación a dar explicaciones, porque no puede ser que casi 50 millones de habitantes estén pendientes de un acuerdo totalmente irracional efectuado con el Fondo Monetario Internacional, y este señor se pasee por los medios con una impunidad absoluta, diciendo las cosas que dice sin que nadie le pida explicaciones. No, permitime disentir. Repudio hay en muchísimos lugares. El tema es que no lo van a reflejar los medios. Claro. Entonces, sí, si no pasan los medios, lamentablemente no existe. Ese es el tema. Sin duda. No, por eso. Los medios reflejan la realidad que ellos pretenden realizar en función de los intereses que defienden, ¿no? Lamentablemente. Y sabemos muy bien que hay los medios son monopolios, hay prácticamente un monopolio, y manejan el 80% de los medios del país, y me estoy quedando corto. El 80% de los medios masivos del país está manejado por un solo grupo. Entonces, el único mensaje que vamos a tener es el de ese grupo, no hay otra. Mientras esto siga siendo así, la realidad no se va a poder modificar en ese sentido. Tal cual. Y en ese sentido, hablando de modificar realidades, me parece muy positiva una medida que tomó el gobierno municipal de la ciudad de Paraná esta semana, y en el día de hoy se inauguró en la escuela hogar de la ciudad, que estuvo de 9 a 14 horas, seguramente va a tener nuevos días, una especie de mercado popular. Uh-huh. Que cuenta con productos sensibles a la canasta básica de carnes, lácteos, verduras, frutas, de todo tipo de alimentos a precios populares, y es importante que este tipo de cosas se generen en cada una de las ciudades, sobre todo para ir rompiendo un poco
con esa hegemonía y esa imposición monopólica de precios que ultraja permanentemente los bolsillos. Y un último dato, como para ir cerrando en este día, quería comentar que salió una noticia muy importante que tampoco tuvo gran repercusión en la mayoría de los medios nacionales, que ha sido un decomiso gigantesco que hizo la FIP en Campana, de contrabando de 300 camiones que llevaban maíz, 8.000 toneladas de maíz de manera irregular. Estamos hablando de un contrabando que significa en términos cuantitativos una operación por 160 millones de pesos, y que obviamente es moneda corriente por parte de ciertos sectores, y muchas veces cuando entramos en la discusión de cuál es el problema de la Argentina, por qué no salimos del pozo, no se trata de mirar los gastos cuando tenemos tantas necesidades, sino que justamente tenemos que analizar esos recursos que dejamos de percibir para atender esas necesidades. Y ese contrabando, significan recursos que el Estado deja de percibir para generar políticas públicas para atender las urgentes necesidades que tiene nuestra población. La gente no entiende que le está robando el Estado, al estar evadiendo impuestos, le está robando de su bolsillo, porque es plata que debe volver al total de la gente, en obras, servicios y un montón de cosas más que son las obligaciones del Estado. Pero bueno, además están desabasteciendo el mercado interno de un elemento esencial como es el maíz, que obviamente eso termina repercutiendo en el precio de muchas cosas, muchos alimentos que llegan al consumo familiar. Llevándolo a un puerto en donde no tienen que pagar retenciones y evaden todo el tipo de impuestos y bueno, se llevan... Es lo mismo, hacer eso es exactamente lo mismo que llevarse los dólares al exterior, es el mismo delito, es el mismo delito, no hay otra cosa. Juan Pablo, te agradezco muchísimo como todas las semanas y la semana que viene la seguimos. Muchas gracias, que pasen una buena semana, adiós. Abrazo grande. Juan Pablo Enríquez con nosotros haciendo el análisis de las noticias más importantes de la economía política. Estamos en La Bitácora, marcando una ruta regional por LT14 Radio Nacional, General Urquiza. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Movilizadas y en las calles conquistamos el aborto legal. Las mujeres y las disidencias tenemos los trabajos peores pagos, las jubilaciones más bajas y sufrimos la violencia de género. Ni un paso atrás frente a la derecha y a la